gloria y honra a nuestro Padre Celestial nuevamente. En la mañana nos gozamos delante de la presencia del Señor, y también en esta tarde seguimos siempre el gozo y la alegría que siempre el Señor nos ha regalado para poder disfrutar de las bendiciones de nuestro Padre Celestial. Sean todos bienvenidos en esta hermosa tarde. Le damos la bienvenida a nuestro hermano Miguel Ángel León Chilén, el joven que está hasta atrás, que aceptó a Cristo hace unos meses atrás, y gracias a Dios que también ha estado recibiendo la palabra del Señor. También a nuestra hermana Juana Morales, que está con nosotros, le damos la bienvenida también. Bueno, nuestra hermana Adelina, gracias a Dios que ya se encuentra con nosotros. Todos sean bienvenidos en esta hermosa tarde. Y vamos a seguir glorificando el nombre del Señor, y vamos a entrar en la bendita y hermosa palabra del Señor. Tenemos un tema, la vida de oración de Jesús. En la mañana vimos de lo que es la unidad en el Señor. Cuando nos hemos unido, pues tenemos la libertad en el Señor. Ahora pues también, como cada Santa Cena, siempre recordamos la vida de Jesús, la muerte en la cruz, la sepultura, la resurrección y también la ascensión de Cristo. Hoy está a la diestra de Dios Padre. Pues vamos a ver una parte de lo que es la vida de Jesús, y la vida de Jesús en cuanto a la oración. Y nos enseña mucho para que nosotros también vamos a vencer los obstáculos, problemas difíciles que vienen a nuestras vidas. Les voy a invitar que se pusieran de pie y vamos a leer una porción de la palabra del Señor en el Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 1. San Marcos, capítulo 1, nos dice la bendita palabra del Señor en esta hermosa tarde, en el versículo 32. Capítulo 1, versículo 32. Un versículo, pero vamos a ver otros versículos más. San Marcos, capítulo 1, versículo 32. Vamos a leer todos juntos. Dice la palabra del Señor: cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Que Dios añada bendición a su bendita y hermosa palabra. Hemos leído San Marcos capítulo 1, versículo 32. Muchos judíos tenían la costumbre de orar por la mañana, al mediodía y por la noche, por un buen modelo que el Señor pues había dejado la enseñanza, y el modelo delante de ellos era Cristo. Lo mismo también, el modelo siempre sigue el Señor Jesucristo a nuestras vidas. Y la oración es un tema importante, porque es la mejor arma en situaciones de tensión, de problemas, de situaciones terribles que también enfrentamos hoy en día. Vamos a ver la vida de oración de Jesús. De ahí sacamos la enseñanza del modelo que tenemos, que es Cristo Jesús, y luego aplicamos a nuestras vidas para poder también escalar, para poder avanzar de nuestras vidas espirituales. Se levantaba el Señor de mañana. Dice el texto en el versículo 35, dice la palabra del Señor: levantándose. Versículo 35. Luego después vamos a ver el versículo 32, pero mientras tanto vamos a ver este versículo siempre en San Marcos capítulo 1, versículo 35. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue al lugar desierto, y ahí oraba.
Ahora, la vida de Jesús, la vida de oración de Jesús, se levantaba de mañana, sacrificaba su descanso. Es decir, una forma que él, dando a conocer al pueblo del Señor lo que no solamente la palabra, porque la palabra que él enseñaba también era también una forma que tenía que así una forma de vivir la palabra. Y eso es lo que nosotros también nos enseña la palabra de Dios, no solamente de aprender de la palabra, sino que poner por obra lo que la palabra dice. El Señor enseñaba a los discípulos la oración, pero también Él pues no solamente enseñaba lo que es la teoría, ahora la práctica. Eso es lo que tenemos que ir siempre, no solamente la teoría, conocemos, vamos a conocer lo que dice la palabra. Teóricamente nos llenamos de la palabra de Dios, pero si no ponemos por obra, si no vamos a hacer lo que dice la palabra de Dios, nos quedamos sin nada, nos quedamos sin la bendición de Dios, porque solo sabemos, pero no cumplimos, solo sabemos mucho, pero no ponemos por obra. Y allí lo que es la decadencia del hombre y de la mujer, o bien la pobreza espiritual, porque no ponen por obra la palabra de Dios. Pero aquel o aquella mujer que pone por obra la palabra de Dios, he allí la victoria, la bendición, el poder está sobre nuestras vidas, porque no solamente conocemos, nos llenamos de la palabra, de la teoría, pero la práctica es muy importante. Tiene que ver mucho para cómo practicamos la oración o bien vamos lo que nos dice la palabra del Señor. Él sacrificaba, el Señor Jesús sacrificaba su descanso. Dice la palabra, pasaba toda la noche orando. Y después al siguiente día, pues oraba por los enfermos, oraba por los endemoniados, oraba por los necesitados. Y así, pues él tenía la unción, el poder. No solamente que él es el Cristo, es el Mesías, es el Dios de la gloria, pero también él también oraba mucho, pasaba toda la noche. Esto es, sacrificaba su descanso. Muchas veces esto podríamos también relacionar de lo que el Señor, pues la práctica del Señor para aplicar a nuestras vidas también. A veces decimos, bueno, pues hoy es mi descanso y yo tengo que disfrutar, pues Dios sabe, nos justificamos. Pero lo que cuando sacrificamos nuestro tiempo, a veces en las madrugadas, a las 4 o a las 3 de la mañana, pues el cuerpo trata la manera de no, es decir, de resistir, de no orar. Pero hay una necesidad. Y cuando sacrificamos nuestro cuerpo, nos levantamos, oramos, conquistamos la gloria de Dios. A través de la oración conquistamos la gloria del Dios eterno. Y cualquier situación, pereza, sueño, cansancio, aburrimiento, tristeza, dolor, cualquier problema en nuestras vidas. Pero cuando uno se ha llenado de la oración, he allí, porque ha platicado con el Padre Celestial. Y por eso nos llenamos de la bendición de Dios. Y cantamos, hay un coro que dice, venga lo que venga. Y lo que va a pasar, tiene que pasar. Pero estamos siempre enfrentando situaciones. En el nombre del Señor vencemos. Aquel hombre, aquella mujer que se ha sumergido en la oración, el Dios eterno lo ha mantenido de pie. Lo ha mantenido siempre con gozo, con alegría. No hay quejas, no hay para decir, es que yo tengo miedo, es que de repente me va a pasar algo, no voy a la iglesia por esto, no voy a hacer tal cosa por esto. Amados hermanos, es que falta la oración. Ahí Él nos da la idea del Señor Jesucristo, o que dice la palabra del Señor, levantándose muy de mañana. Cuando dice muy de mañana, puede ser a las 2 de la mañana, muy de mañana. Ya a las 4 de la mañana ya se está acercando
ya la mañana, pero cuando dice muy de mañana, a las 2 de la madrugada o a la 1 de la mañana, y qué alegre cuando cantamos, era la 1 de la madrugada, yo lloraba, orando al Señor. El coro que hizo, el canto dice, yo era la 1 de la mañana, pidiendo misericordia del Señor, que tuviera misericordia de mí. Qué bonito cuando es a la 1 de la mañana, está de rodillas delante de la presencia de Dios y podemos cantar el coro. Era la 1 de la madrugada y yo buscaba el rostro del Señor. Amados, si usted ha tenido problemas, dificultades, porque ha querido, si usted ha tenido una forma de carácter duro, de problemas de negocio, problemas de trabajo, problemas de salud, problemas, porque no ha conquistado la gloria del Señor eterno. Ciertamente nos va a estorbar las enfermedades, ciertamente nos va a venir los problemas, pero a través de la oración, allí vencemos, porque el Señor dice, clame a mí, yo te responderé. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Todo aquel que pide, recibe, dice la palabra del Señor. De cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará, y mayores harán, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieren al Padre en mi nombre, yo lo haré, dice el Señor. Dios no es mentiroso. Dios no es solamente que está ofreciendo algo y después no va a dar nada. Amados, aquí miramos desde la madrugada, desde las 2 o la 1 de la madrugada, el Señor siempre sacrificaba su descanso. Y también sentía la necesidad de buscar a Dios en la oración. Sentía la necesidad. Con razón, en la parábola también del capítulo 18 de San Lucas, se está refiriendo acerca de una necesidad. Dice la parábola que había una mujer en una ciudad, la viuda y un juez injusto. Pero empieza la narración desde el capítulo 18, versículo 1, para orar siempre por la necesidad. Hay una necesidad siempre en la vida del ser humano. La necesidad, por ejemplo, lo que es material, la necesidad de comer, la necesidad de dormir, la necesidad de descansar. Pero también la vida espiritual, hay una necesidad que hay que llenar. La necesidad de la vida espiritual es la oración, platicar con Dios, hablar con Él para obtener la victoria en el Señor. Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, versículo 38, dice la palabra del Señor. Y para eso apareció el Señor con la unción del Espíritu Santo, sanando a los enfermos. Y también por eso ungió el Espíritu Santo, dice la palabra de Dios, sanando a los oprimidos por el diablo. Tantos hombres y mujeres oprimidos por el diablo, porque la pereza que ha avanzado sobre la vida. Amados, en esta hora aprendemos la lección de Jesucristo. A pesar de todo lo que Él hizo, ahora la vida de Jesús nos deja mucho para poder también obtener la victoria en el Señor. En esta mañana nos gozamos, nos deleitamos delante de la presencia del Señor, porque Él se ha manifestado a través de la oración. Y así, en esta manera, en esta tarde nos gozamos también. No le importaba al Señor Jesús la hora. No le importaba la hora. Y cuando nosotros miramos el reloj, bueno, ya he orado, ya, gracias a Dios, 1 hora o 2 horas. Ya basta con eso. En vez de seguir. Al Señor Jesús no le importaba la hora. Sacrificaba su descanso. Sentía la necesidad de buscar a Dios en la oración
y también no le importaba la hora. Él totalmente se rendía delante del Padre Celestial. Este es lo que dice este versículo: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, buscaba un lugar de desierto, porque ahí dice el versículo: salió y se fue a un lugar de desierto, un lugar de desierto. No solamente en la madrugada, temprano, de la 1 a las 2 de la mañana aproximadamente, se levantaba nuestro maestro. Y también nos dice la palabra del Señor, buscaba un lugar de desierto. ¿Por qué buscaba nuestro maestro un lugar de desierto? ¿Por qué buscaba el desierto? Porque necesitaba la privacidad. Necesitaba la privacidad. Y qué bendición cuando buscamos también nosotros el lugar que solamente uno está ahí orando para sacar todo en el corazón, o sea, en nuestro corazón, para decirle al Señor: Dios mío, mis debilidades, mis problemas, mis deudas, mis luchas, mis pruebas, Señor, todo lo que está alrededor, aquellos que me atacan, aquellos que me persiguen, aquellos, Señor, que me aman, aquellos, Padre, todo lo decimos al Señor. Por la privacidad, porque solamente uno y el Señor que está escuchando. Una plática amena con el Señor Dios Todopoderoso. Yo no sé si usted se ha gozado con Él a través de la oración. ¿Cuántas veces ha sentido la gloria de Dios? ¿Cuántas veces cuando usted está hablando con Él ha derramado su lágrima? Ha sentido algo especial en su vida y empezó a llorar y a llorar y a llorar como un niño. ¿Por qué estaba llorando? Porque el Maestro está ahí en ese momento. La ternura de Cristo, el abrazo del Señor, la consolación del Todopoderoso, eso nos ayuda para poder subir espiritualmente y podemos decir: venga lo que venga, hace lo que va a pasar, pero en el nombre del Señor, por la bendición y la fuerza divina que hemos recibido, en el nombre del Señor obtenemos la victoria en el Señor Jesucristo. Buscaba un lugar de desierto. La soledad ayuda para concentrarse en la oración. La soledad. Él buscaba el desierto y siempre el estilo del Señor: dejaba a sus discípulos y Él se iba. Ya cuando estaban ya enfrente de la muerte, les dijo a sus discípulos: quedaos aquí mientras tanto que yo voy a ir a orar. Se apartó la privacidad, la soledad, hablando con el Padre Celestial, hablando a solas con Dios. Esa es la bendición del Todopoderoso cuando aprendemos la lección con el Señor Dios Todopoderoso. Amados, buscamos un lugar solamente ahí, uno nada más, y con el Padre Celestial, hablando con Él. Alabado sea el nombre del Señor. Mis amados hermanos, que alegre salen palabras y palabras y palabras para seguir hablando con el Maestro. Hay mucho que hablar con el Señor de la gloria. Hay mucho que pedir. Hay mucho que decirle al Señor a través de la oración. Amados, y ahí de lo que estamos aprendiendo del Señor. En primer lugar, vimos que se levantaba muy de madrugada, a la 1 o a las 2 de la mañana. Y luego buscaba un lugar de desierto, de la privacidad. Estamos aprendiendo. Si lo hacemos, tenemos la bendición del Señor. Aprendemos nuevas lecciones o las lecciones en el Señor y obtenemos la victoria en Cristo Jesús, porque estamos aprendiendo de la palabra del Señor. La tercera parte también se concentraba en la oración, porque dice ahí en el versículo 35:
salió y se fue a un lugar desierto. Y luego dice, y ahí oraba. Se concentraba en la oración. Evitaba toda distracción. Se concentraba en la oración, evitaba toda distracción. Porque a veces cuando uno está ahí, bueno, puede dejar el teléfono, puede dejar cualquier estorbo. Cuando uno está en una privacidad, a solas con Dios, en ese momento, porque de repente va a sonar el teléfono, ahí está el estorbo. Hay interferencia. Va a perder la comunicación con el Señor. Pero en el momento cuando uno está en la pláticas, es decir, pues está platicando con el Señor, mejor evitar toda distracción. O sea, en la mente, a veces también pasa en la mente, cuando uno está orando, la mente está por un lado, pensando algo, y está platicando con el Señor. Es distracción, pero la mente tiene que mantener siempre atendiendo al Cristo de la gloria. También aprendemos con el Señor lo que es la oración. Se desplegaba el Señor Jesucristo en la plática con Dios, con su Padre. Se desplegaba en la plática con Dios. Amados, hay mucho, ya dijimos que hay mucho que hablar. Señor, yo le pido por mi hermano, fulano de tal, también por otro mi hermano. Y así, hermanos, cuando sentimos, cuántos hermanos que conocemos, cuántas peticiones, cuántas necesidades. Solo miramos las necesidades y hagamos una lista de peticiones. Las necesidades, no hay necesidad que el hermano se va a acercar para pedir oración. Miramos la necesidad, pues hagamos una lista de peticiones y luego tenemos mucho que pedirle al Señor. Después que hayamos pedido, cuando miramos, a veces miramos que ya hemos pasado 1 hora, 2 horas delante de la presencia del Señor y no sentimos el tiempo. Eso hacía el Cristo de la gloria. Se desplegaba en la plática con Dios el Padre Celestial. Si aprendemos esta lección con nuestro Maestro, con el Señor Jesucristo, la iglesia va a ser victoriosa, la iglesia va a ser fogosa, la iglesia va a ser avivada, la iglesia se va a levantar, la bendición, el poder de Dios se va a manifestar a través del fuego del poder. Porque donde hay poder, donde hay oración, empieza a arder la bendición de Dios. Los demonios no soportan la presencia del Señor, porque hay un pueblo que están orando, hay un pueblo que han aprendido del Señor Jesucristo. No hemos aprendido de Mahoma, no hemos aprendido de un hombre terrenal, un hombre mortal, sino que estamos aprendiendo en esta tarde del Señor Jesucristo, el Rey de Reyes, Señor de Señores. En la oración se fortalecía espiritualmente por medio de la oración. Se fortalecía el Señor cada día porque se desplegaba en la plática con Dios. Y así se fortalecía. Y así en esta manera, cuando nosotros también nos desplegamos, es decir, nos llenamos de la gloria del Señor, nos vamos a fortalecer. Siempre el fortalecimiento a través de la oración. Todo esto, lo que estamos diciendo, solamente con este versículo 35 del capítulo 1 de San Marcos, esto es lo que el Señor nos está enseñando a través de la oración. ¿Están conmigo en esta tarde? Miremos entonces ahora el contexto. El contexto, que podemos leer los versículos atrás y los versículos más adelante para complementario, para entender y comprender lo que nos dice la palabra del Señor. Esto es lo que vimos, 3 puntos. Se levantaba de mañana. 1, 2, buscaba un lugar de desierto. 3, se concentraba en la oración. Estos 3 puntos del versículo 35 nos ayuda para vencer las fuerzas de las tinieblas.
Pero miremos de lo que, ¿por qué Jesús oraba? Eso sería una pregunta que podríamos hacer. ¿Por qué Jesús oraba? ¿Cuál era el propósito de él? ¿Cuál era su necesidad? ¿Por qué oraba? ¿Cuál era lo que le motivaba a él para orar? Vamos a seguir viendo y escarbando las bendiciones a través de la palabra del Señor. La respuesta, la primera respuesta está en el versículo 32, que leímos desde el principio. Dice la palabra, versículo 32, cuando llegó, ¿qué llegó? ¿Qué llegó? Cuando llegó la noche. ¿Qué significa la noche? Porque llegó la noche significa miedo, soledad, temor, susto. Entonces, para vencer toda esta circunstancia en la vida, es necesaria la oración. Primero dice en el versículo 32, cuando llegó la noche. Siempre en la noche hay temor. Vamos a cerrar bien la puerta porque aquí, pues siempre aquí cerca pasó algo. Antes que a nosotros nos va a pasar también algo. Vamos a cerrar bien la puerta. Ponemos el pasador. Temor en la noche. Cualquier ruido, por favor, no vaya a salir. Temor. Digamos, si se atrasó un familiar, por favor, estoy aquí con temor porque ya son a la 1 de la mañana y no ha venido. ¿Qué está haciendo? Temor. Y todo lo que podríamos decir en la noche significa que siempre hay temor. Y para vencer el temor se necesita ¿qué? Aprendemos de la lección, se necesita la oración. ¿Quién no tiene temor? ¿Quién no tiene miedo? ¿Quién no se ha asustado? Hoy en día, por todo lo que ha pasado en la pandemia, siempre así el distanciamiento y decimos, no vaya a ser que tiene COVID. Temor. Hay muchos que no quieren venir a la casa del Señor. Temor. Hermanos, si yo estoy orando, sí, pero está dudando de lo que está pidiendo el Señor. De todas maneras, si no va a llegar la enfermedad de COVID, va a llegar otra enfermedad, porque está dudando. En el nombre del Señor, para vencer todo temor, porque llegó la noche. La noche nos trae, significa temor, miedo, que nos asustamos, que muchas veces no queremos salir. ¿Quién tiene el deseo de salir a la 1 de la mañana, a 2 de la mañana? Tal vez por la necesidad, pues uno va a enfrentar la situación por una necesidad urgente, por una enfermedad que hay que llevar, que tengo que llevar mi hijo, mi hija o mi esposa al hospital. Pero salir por así nada más, siempre hay temor. Y para vencer, cuando llega la noche, cuando llega el temor, cuando llega cualquier situación en la vida, amados, hoy en día tantas cosas que está pasando, no solamente en nuestra linda Guatemala, sino que también todo generalmente, mundialmente, hay problemas sociales, problemas en todo tipo de problemas. Amados, se necesita entonces la oración. ¿Se dan cuenta? La necesidad. Porque oraba el Señor por la necesidad. Y la pregunta fue, ¿por qué Jesús oraba? ¿Por qué se levantaba de mañana? ¿Por qué buscaba un desierto? ¿Por qué se concentraba en la oración? Y ahora en el versículo 32, llegó la noche. El temor. Si usted tiene temor por todo lo que ha venido, en el nombre del Señor, tiene que avanzar, tiene que también extender el tiempo, tiene que dar más tiempo en la oración para obtener la victoria en el Señor, para que sea un gigante espiritualmente. Va a obtener la victoria en el Señor Jesucristo.
el que no ora, el diablo lo desayuna. El que no canta, su mal no espanta. No dicen amén, pero es cierto. Esa es la bendición del Todopoderoso. La oración eficaz, dice la palabra de Dios, puede mucho. Elías, el profeta, era un hombre también común y corriente como nosotros, pero dice la palabra del Señor, obtuvo muchas victorias, muchas bendiciones. Por lo tanto, la bendición del Señor nos dice la palabra en este versículo 32, cuando llegó la noche. Luego, otra necesidad más, siempre en el versículo 32. Luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades. Otra necesidad más. La necesidad porque había enfermedades. Enfermedades significa amenaza de muerte. ¿Cuántos hoy en día que están amenazados por la enfermedad? Porque tiene una enfermedad crónica, porque tiene una enfermedad terminal. Bueno, diferentes clases de enfermedades. Mis amados hermanos, hay temor. Y también por la misma necesidad llegó la noche. La necesidad de las enfermedades. ¿Quién no tiene enfermedad hoy en día? Si no es una cosa, es otra. Pero la oración en el nombre del Señor puede estar ahí estorbando la enfermedad, pero la oración que usted va a superar, que usted va a orar más, como hizo el Señor Jesucristo, se desplegaba ante el Padre Celestial y obtuvo la bendición, la victoria en el Señor. ¿Quiere usted o queremos obtener la victoria en el Señor por otra necesidad más, lo que es la enfermedad? Ore al Señor, busque a su Señor. Se entrega totalmente, se rinde delante de la presencia de Dios en oración y verá la gloria del Dios Todopoderoso. Yo he visto la bendición, el poder de Dios en mi vida. Sinceramente, si yo empezara a contar, a testificar lo que el enemigo pues ha traído en mi vida, pues en realidad pues hace poco, tal vez unos 4 o 5 meses, el doctor me decía, hay necesidad de una operación. Bueno, así será, pero yo voy a estar en la presencia del Padre. Y a Dios sea la gloria, pues Dios ha hecho la obra. Yo admiro lo que Dios ha hecho en mi vida. Alabado sea el nombre del Señor. No es porque yo me estoy jactando delante de ustedes, porque yo soy grande, porque yo soy muy orador, porque yo soy bueno, porque el Señor pues ha contestado mi oración. No, si solamente, nada más, lo estoy incentivando a cada uno de ustedes para que cada uno de nosotros seamos fuertes en el Señor a través de la oración. Cuando hay oración, mis amados hermanos, no hay tiempo para Satanás, solamente hay tiempo para el Señor de la gloria. La enfermedad entonces, o las enfermedades, amenaza de muerte, preocupación, tristeza, tensión. Para vencer todo se necesita la oración. ¿Quién no está preocupado hoy en día? Porque dice, bueno, se necesita 10 o 15 mil quetzales, hasta más, de una operación. ¿Dónde voy a traer si no tengo? ¿Qué voy a hacer? Estoy preocupado por mi mamá o por mi papá o por mis hijos, porque la enfermedad se está avanzando. Necesita la oración, la necesidad. Hay una necesidad urgente que es la oración, mis amados hermanos y amigos y hermanos, que a través de la transmisión, esto es la victoria que debemos de tener en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Siempre en el versículo 32, miremos otra necesidad. Estamos en el San Marcos capítulo 1, versículo 32.
necesidad no solamente enfermedades, y a los endemoniados. Había otra necesidad en el tiempo del Señor. Y hay una necesidad en nosotros. Porque había demonios. Demonios significa terror, miedo, persecución, susto. Bueno, todo esto lo que podríamos decir, mis amados hermanos, todo esto había endemoniados. No solamente llegó la noche, enfermedades y ahora endemoniados. Muchas veces pasa esto, que ha llegado la vida del hombre y de la mujer que empieza a hablar malas palabras, malos pensamientos, malos deseos, emociones fuera del orden del Señor. Todo eso es un demonio que está incitando su vida. Es un demonio que está trabajando nuevamente, trabajando para sacar del carril del Señor. ¿Qué se necesita para vencer? Para vencer los malos pensamientos, malos deseos, emociones, una forma así desviadamente, en vez de darle gracias a Dios, que nos emocionamos de dar gracias a Dios. Pero las emociones se están desviando para hacer las cosas fuera del orden de Dios. Para vencer todo esto se necesita la oración. Los demonios hoy en día, no es que estamos viendo uno que está endemoniado, que se está manifestando, pero el demonio está allí trabajando y uno no se da cuenta. Y por eso mismo hay muchos hermanos y hermanas que no han sentido la gloria de Dios. Y dice, para estar en la casa de Dios es una pereza, para estar en la casa del Señor es algo aburrido, es algo que no me agrada. ¿Por qué? Porque es un demonio que está trabajando, que está tratando la manera de cómo estancar de la vida espiritual. Recibe la palabra de Dios. En el nombre del Señor se necesita la oración. ¿Dónde hemos aprendido esto? A través del Maestro, del Cristo de la gloria. ¿Cómo empezó? Se levantaba de mañana, buscaba un lugar de desierto, se concentraba en la oración. Y ahora, la necesidad. ¿Cuál era la necesidad? Llegó la noche. ¿Cuál era la otra necesidad? Por las enfermedades. Y ahora, tercera necesidad, también por los endemoniados. Ciertamente en el tiempo del Señor había muchos endemoniados. Hoy en día los demonios muchas veces no se manifiestan, pero una forma así que está atacando al hombre y la mujer, así asolapadamente, que uno no se da cuenta que un demonio está trabajando ahí. Por ejemplo, si hay pereza de no orar ni siquiera 5 minutos durante el día, amados, es una pereza espiritual. Es un demonio que está trabajando ahí, que está ganando terreno a su vida espiritual. Y por eso está muy raquíticamente espiritual. Todo eso que no tiene deseo de servir al Señor. Necesita la oración. Amiga y amigo, hermanos en Cristo, nos fortalecemos en el Señor a través de la oración. No sé si está recibiendo la gloriosa y bendita palabra. Versículo 34. Versículo 34 nos dice: y sanó a muchos que estaban enfermos. Jesús sanó a muchos y echó fuera muchos demonios. Esto es el gran poder de Jesús como Dios. Los demonios lo conocían a Jesús por la autoridad, la unción que él tenía. Él conquistaba la unción, el poder de Dios. Con razón, aquellos demonios, en el libro de los Hechos, cuando aquellos, los hijos de aquel hombre del Eusebio, que empezaron a reprender a los demonios, pensaron que solamente por así nada más. Y los demonios se levantaron y dijeron: ¿quiénes son ustedes? ¿Quiénes son ustedes? Conocemos
los dejaron y se quedaron desnudos. El demonio se levantó terriblemente contra ellos. Amados, fueron avergonzados. El demonio conoce a los que están llenos del poder de Dios. Los demonios, cuando nos acercamos, empiezan a temblar. Yo me acuerdo con la hermana Argelia Cano, una hermana que recibió a Cristo y al mismo tiempo recibió su sanidad. En aquel tiempo, pues después de la liberación, otro día yo me acerqué con ella y me dice: ¿qué tal esta hermana? Bien, hermano, bien, bien, hermano. Yo me acercaba y ella se retiraba. ¿Y por qué está haciendo eso? Porque yo siento que usted me va a atacar. Yo siento que usted me va a destruir. Y empezó a temblar y a temblar. Y yo entendí que el demonio todavía estaba allí y no soporta la presencia del Dios eterno. Hasta que ministramos, quedó libre en el nombre de Jesús. Por eso cantamos el coro: los demonios no soportan la presencia del Señor. Los demonios no soportan la presencia del Señor. Ustedes no me siguieron con el canto. No quieren cantar. Pero en nombre del Señor estamos aprendiendo la lección. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo obtenemos la victoria. Esto significa que los demonios se sujetan al poder de Dios por medio de la oración. Versículo 38. Versículo 38. Siempre en el capítulo 1, capítulo 1 de San Marcos, versículo 38. Él les dijo: vamos a los lugares vecinos. ¿Para qué? ¿Para qué, hermanos? Para que predique también allí. Porque para esto hemos venido. También la oración nos ayuda también para que prediquemos la palabra de Dios y evangelicemos a otros que no conocen a Cristo. La oración nos ayuda cuando pasamos aquí en este lugar sagrado y predicamos la palabra, no solamente aquí en la calle, en diferentes lugares donde el Espíritu Santo nos pone a predicar. Amados, sentimos la libertad, fluye palabras en nuestros labios, que no somos nosotros que hablamos, es el Espíritu Santo que habla en nuestras vidas y envía la palabra profética. Amados, esa es la bendición del Todopoderoso a través de la oración. Un hermano que no ora, su prédica no va a llegar ni siquiera a la puerta. Su prédica no va a llegar a los corazones. Pero la oración eficaz, a través de la oración, el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos: vamos a los lugares vecinos para que predique también allí. Porque él había orado suficiente. En el nombre del Señor, cuando usted tiene un privilegio de cantar en los coros, de pasar la lectura bíblica, o cualquier privilegio, tal vez estar en la puerta, o bien recoger la ofrenda, cualquier privilegio, sea privilegio grande o pequeño, pero si usted va a orar: Señor, en tu nombre, yo quiero que tú vas a usar mi vida, orando al Señor, sujetando cualquier estorbo en su vida en el nombre del Señor, a través de la oración delante de la presencia del Señor. Cuando usted va a pasar con el privilegio, tan solamente de pasar a la par, recogiendo la ofrenda, a la par de la hermana, el hermano va a sentir el fuego que usted tiene en su corazón. Va a sentir la bendición. Tan solamente una mirada, tan solamente estar cerca. Aquel hombre, el siervo de Dios que habla en la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, ministraba la vida de una mujer que se llamaba, que le dice la palabra que era la Sulamita. Ministraba la vida. Solo pasaba el siervo de Dios, pero ministraba la vida de aquella mujer.
Un día la mujer le dijo a su esposo, por favor, y le decía así, le agarraba tal vez así en el cuello, por favor, amor, vas a hacer lo que yo te voy a decir porque hay una necesidad en mí. Quiero que hagamos un aposento y en el aposento vamos a poner una mesa, una silla, una lámpara, una cama, para que el siervo de Dios se va a quedar aquí y lo vamos a dar alojamiento todo el tiempo que va a estar aquí. Aquel siervo de Dios no pidió, sino que aquel siervo de Dios solo pasaba por ahí por el Sunel, pero ministraba la vida de aquella mujer. Eso es lo que necesitamos, la unción del poder de Dios. Solamente platicando o solamente pasar por ahí, usted ministra a otros sin hablar, porque el poder de Dios a través de la oración tendrá la victoria, la bendición del Señor. Conclusión en nuestra enseñanza en esta tarde. Así que la oración tiene tres propósitos en la vida de Jesús y en este pasaje que hemos escuchado en esta tarde. Primero, para defendernos ante las acechanzas de la vida. Para defendernos ante las acechanzas de la vida. Ya mencionamos un montón y estamos resumiendo todo en cuanto al primero, para defendernos